Jóvenes, muy buenas. En esta oportunidad y desde casa vamos a trabajar con los ángulos entre paralelas y una transversal. Este es un contenido muy fácil, muy divertido, que se usa mucho en geometría y de ahí lo aplicamos en la vida diaria. Recuerde que todo esto que haremos es utilizando las reglas, juego de escuadras. Y que ustedes a mí me están perdonando, ¿verdad? Y que por eso lo estoy haciendo a mano alzada. De inmediato vamos a identificar qué son rectas paralelas. Usted va a tener dos rectas que llevan la misma dirección, el mismo sentido, pero que por más que se extiendan, por más largas que se hagan, ellas dos nunca van a intersectarse, nunca van a coincidir en un mismo punto. De igual manera, no importa la dirección y el sentido que ellas tengan. Ya usted vio las dos primeras que estaban verticales. Ahora la vamos a hacer horizontales. Recuerde que es con la regla, ¿eh? Cualquier error, por favor, no es mío. Quizás son los ojos suyos que están observando el detalle. Ahí tenemos dos rectas paralelas de manera horizontal. A esa recta paralela vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle M1, M2. Son paralelas. Mire aquí, el símbolo M1 es paralela a M2. Algo así. Déjeme arreglar esa M, la primera. Ahí tenemos. A esas rectas paralelas le vamos a trazar entonces una transversal. Transversal así. Esa es una transversal. Fíjense que no dije perpendicular, que es otra cosa. Perpendicular forma ángulos de 90 grados con las rectas horizontales que se intersectan. Esta es transversal. No hay ángulos de 90 grados. Primer punto que usted debe dominar. En ese conjunto de rectas paralelas y la transversal se forman 8 ángulos. Vamos a colocarle con números. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usted tiene ahí 8 ángulos. Recuerde que un ángulo es la reunión de dos semirrectas, de dos rectas, de dos segmentos de rectas que coinciden en un punto. Ese punto se llama vértice. Y para que ese ángulo sea más atractivo, debe tener una abertura. Esa abertura se mide en grados. Ese hueco que tiene cada ángulo es la parte donde se verifican los ángulos en grados que tiene. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de ese plano que usted está viendo ahí con las dos rectas paralelas y la transversal, vamos a identificar el nombre, el ángulo que se forma entre cada uno de ellos.
Tenemos en un primer momento ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios, recuerde en videos anteriores que tienen que medir 180 grados. Ángulos suplementarios. ¿Y cuáles son? Mire, ahí tenemos el ángulo 1, el ángulo 2. Vamos a escribir la palabra para que usted nos pueda seguir de una mejor manera. Mire aquí, ángulo suplementario es aquel que dos ángulos cuando se suman tienen 180 grados. Si miramos acá el plano, podemos fácilmente identificar que esos ángulos son ángulo 1 y el ángulo 2. De igual manera, ¿por qué el ángulo 1 y el ángulo 2? Simple, porque están en el mismo plano horizontal. Si el ángulo 1 mide 100, pues el ángulo 2 tiene que medir por lógica 80. ¿De acuerdo? Si el ángulo 1, suponiendo, mide 90, pues el ángulo 2 también mide 90, en el hipotético caso de que esos sean ángulos rectos. Y así sucesivamente. Si el ángulo 1 mide 150, pues el ángulo 2 debe medir solo 30 grados. Así ya usted tiene el ejemplo. En ese mismo bloque de arriba también pertenece el ángulo 2 y el ángulo 4. Ángulo 4. ¿De acuerdo? De igual manera, usted tiene ahí el ángulo 1 y el ángulo 3. Eso es en la parte de arriba. En la parte de abajo, usted hace el mismo proceso que le va a coincidir según lo explicado en la parte de arriba. Vamos ahora con otro proceso. Tenemos ahora ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Como trabajamos en la parte de arriba, en la primera demostración, vamos ahora a utilizar la parte de abajo. Y es lo mismo, ¿eh? Lo único que va a variar es el número del ángulo. Suponiendo, tenemos aquí en la parte de abajo el ángulo 5 y el ángulo 8. De igual manera, el ángulo 6 y el ángulo 7. ¿De acuerdo? Estos ángulos se caracterizan porque tienen la misma medida en grados. Tienen la misma medida en grados. Si me voy a la parte de arriba y así te ayudo un poquito, el ángulo 1 y el ángulo 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos con otro proceso. Tenemos acá ahora ángulos correspondientes. El ángulo correspondiente son aquellos que tienen también la misma medida y están ubicados en la misma posición del plano. Por ejemplo, tenemos el lado izquierdo del eje transversal y el lado derecho de la recta transversal. Entonces, ¿quiénes serían correspondientes? Aquellos que tienen la misma forma y la misma medida. Por ejemplo, tenemos aquí el ángulo 2 y el ángulo 6. Ángulo 2, ángulo 6. Fíjense, la misma abertura del ángulo 2 la tiene el ángulo 6. De igual manera, también tenemos ahí el ángulo 4 y el ángulo 8. Ángulo 8.
¿De acuerdo? Para seguir del lado derecho. Si me voy al lado izquierdo, entonces tenemos el ángulo 1 con el ángulo 5. Ángulo 1 y ángulo 5. De igual manera, tenemos ahí entonces el ángulo 3 y el ángulo 7. Esos son ángulos correspondientes, pertenecen a la misma posición del plano y mantienen la misma medida. Entiéndase, si el ángulo 2 mide 30 grados, entonces el ángulo 6 tiene que medir también 30 grados. Si el ángulo 4 mide 110 grados, entonces el ángulo 8 tiene que medir también 110 grados. Por eso la combinación de ángulos en ese plano. Tenemos ahora ángulos alternos internos. Alternos quiere decir que no pertenecen al mismo bloque. Están alternados, están cruzados para que usted lo entienda de una mejor manera. Si observamos entonces el plano, ángulos alternos internos son los que están cruzados y dentro de las rectas paralelas. Si me voy al plano, tengo aquí el ángulo 3 y el ángulo 6. Mire, ángulo 3 se cruza con el ángulo 6. Alternos internos. De igual manera, tenemos entonces el ángulo 4 con el ángulo 5. Mírenlo acá. Estoy tratando de mantener el equilibrio para poder hacer esta demostración. Vamos ahora entonces a identificarles lo que es el ángulo externo, alterno, externo. Tenemos ahora los ángulos alternos externos. Entonces sería el mismo procedimiento que los ángulos alternos internos, pero ahora tenemos que buscarlos de aquellos que están fuera de las rectas paralelas. Entonces, si ahorita identificamos el 3 con el 6 y el 4 con el 5, ahora observaríamos los de afuera. Por ejemplo, ángulo 1 con ángulo 8, ángulo 1 y ángulo 8. De igual manera, tenemos ahí el ángulo 2 y ángulo 7. Miren aquí, ángulo 1 y ángulo 8, ángulo 2 y ángulo 7. Esos serían entonces los ángulos alternos externos dentro del plano. De mi parte, ha sido un placer poder compartir esta parte teórica y que de seguro la estaremos necesitando en nuestro curso de geometría para poder identificar qué tipo de ángulo estamos necesitando para poder cumplir con nuestros deberes. Recuerda darle dedo arriba si el video te gustó y hacernos tus comentarios para poder mejorar los próximos videos que estaremos compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.